Buenos días, hoy es 27 de abril del 2021 y hoy toca el capítulo número 8 que se titula Jalas. Kitiada empezó a volver en sí. Se sentía como si la hubieran narcotizado. El palpitante dolor que apareció un momento después la hizo desear no haber despertado. El recuerdo del desagradable enfrentamiento con Ursa acudió a su mente. La ira le hizo incorporarse como si hubiese tirado de ella una cuerda. Mientras se sacudía las ropas, se fijó en un envoltorio largo y estrecho que estaba caído a sus pies. Supuso que era la espada de Beck, que seguramente había dejado Ursa para recompensa por tantas molestias, pensó. La imagen de el naval, con sus ojos relucientes y el negro cabello como serpientes retorcidas, pasó fugaz por su mente. Había ocurrido también aquello, un ritual de iniciación que ya no tendría que aguardar ni con curiosidad ni con temor. La tenue claridad del amanecer puso de manifiesto unas feas magulladuras en la mandíbula y el cuello de la muchacha. Se lo tocó con cuidado. Bueno, pensó para sus adentros. No pueden no pueden dejar a la hija de Gregor Utmatal tirada en el polvo. Le cogió la espada y se la sujetó con una correa a la espalda antes de desatar la canela y avanzar de que antes junto al animal. Rastreando las huellas del caballo de Ursa, como había temido, al cabo de media hora de trabajosa caminata, la búsqueda terminaba en un arroyo donde las huellas desaparecían. Ursa era un mercenario demasiado experimentado para no llevar a cabo una huida efectiva. Kit sabía que nunca encontraría su rastro y, aun en el caso improbable de que lo hiciera, volvería a perderlo en algún otro punto. Kitiara cayó en la cuenta de lo hambrienta que estaba. Se inclinó sobre el arroyo y bebió hasta saciarse. Después, tras dedicar unas palabras de ánimo a Canela sobre la posibilidad de disfrutar de un cálido y bien surtido establo a final del día, montó en la yegua con movimientos agarrotados y emprendió la marcha. No tenía ni idea hacia dónde. Pozo de Plata se hallaba a 20 o 30 kilómetros al norte, pero no se atrevía a ir allí. Los hombres que le habían perseguido registrarían esa población en busca de los asaltantes. Sin embargo, Kitiara suponía que habría otros pueblos en los que serviría comida a los trabajadores de la calzada, directamente al sur y al oeste. A mediodía, Kit había llegado a los cerros de las estribaciones meridionales y se sintió a salvo. Pozo de Plata estaba a media jornada de caballo de distancia. La muchacha se encontraba en una zona donde el bosque empezaba a clarear y el terreno ascendía abrupto formando escarpados como cuchillos. Más hacia el oeste, el paisaje se volvía árido e inhospitalario. Ni siquiera unos mercenarios elegirían esa dirección como ruta de escape, se dijo, segura de su deducción. Kitiara se acercó a un pequeño agrupamiento de viviendas. Tenía poco de villa y más bien era un conjunto de chozas, tiendas y cobertidos levantados a toda prisa, entre los que se veía alguno que otro edificio de tablones. Talas, rezaba un letrero. El nombre se debía sin duda a que los árboles del entorno habían sido talados por los madereros y todo cuanto quedaba de ellos eran unos tocones marcados con las huellas de las hachas. Una mezcolanza de gente variopinta deambulaba por las improvisadas calles embarradas. Aún así, Kit vio que había al menos un establecimiento donde se servía comida y bebida, y estaba hambrienta. Claro que había un pequeño problema. No tenía dinero. Al acercarse, Kitiara vio una tablilla a la puerta del establecimiento en la que se leía Hostelería de Pigot. El edificio era bastante grande. Si bien la madera mostraba el deterioro ocasionado
por las inclemencias del tiempo y la pintura estaba desconchada. Las ventanas estaban deslustradas, cuando no agrietadas o desencajadas. Un solitario parroquiano, un enano viejo y canoso, que parecía que acababa de salir de un barril de ceniza y hollín, remontaba los peldaños de entrada haciendo eses. No había nada en el establecimiento que recordara ni de lejos el bienestar y hospitalidad que emanaba de la posada de Ortique en Solace. Pensó Kitiara, asaltada por una súbita punzada de nostalgia. Sacudió la cabeza. Es por culpa del cansancio y el estómago vacío. Rezongó la muchacha mientras desmontaba y conducía Canela bordeando el edificio, donde suponía que se encontraba la puerta de la cocina. Tras atada la yegua a un poste, Kitiara escondió la espada de Beck entre unos arbustos. Luego cuadró los hombros y llamó a la puerta, dispuesta a no dar la impresión de ser una portilla de seda. Abrió un hombre gordo, de cara ancha bajo la que sobresalía una gran papada, que llevaba opuesto un delantal lleno de manchas. Miró de arriba abajo a Kit sin prisas. La muchacha reparó en que el hombre tenía una oreja deformada y ennegrecida por falta de riego sanguíneo. Sin duda, el recuerdo de un altercado. Vaya, qué aspecto tan vapuleado el tuyo, señorita. ¿Qué ha sido una niña con tu amante? A mí en particular me gustan las mujeres descalzadas, pero no demasiado insolentes. ¿En qué puedo servirte? El hombre no se había movido de la puerta y su considerable colpachón ocupaba en vano impidiendo a Kit atisbar en el interior. En el aire flotaba olor a comida que, aunque no tenía ni punto de comparación con el famoso menú de Ortique, resultaba lo bastante tentador para que Kit le perdiera la inmediata repulsión que le producía aquel zopenco y respondiera con educación. Voy de paso, y en el camino he perdido mi bolsa de dinero. ¿Hay algún trabajo que pueda hacer a cambio de una comida? La actitud del hombre hacia Kit se tornó calculadora. ¿Sabes desenvolverte en la cocina? Kit había esperado otra clase de tarea que precisara más esfuerzo físico. Sintió que se le caía el alma a los pies, pero el aguijón del hambre la decidió. Sí, puedo fregar platos y hasta cocinar, si no hay más remedio. El hombre la sorprendió al cogerla del brazo y tirar de ella hacia el interior. Yo me encargo de cocinar, señorita, pero si eres capaz de servir las mesas y fregar platos, nos echarás una mano. Los muchachos que trabajan aquí necesitan cuanta más ayuda mejor. No es fácil conseguir la colaboración de damas, ya que las mujeres de este pueblo no pierden el tiempo con trabajo de cocina. Emplean sus aptitudes en menesteres más provechosos. Y ya me entiendes. Pasó el brazo sobre los hombros de Kitiara con familiaridad y la condujo hacia un extremo de una larga mesa que ocupaba el centro de la cocina más desordenada que la muchacha había visto en su vida. Platos sucios, ollas y sartenes abarrotaban cualquier espacio disponible. Una enorme... Mierda, qué tonto fui ayer. Marmita de hielo rebosante que sabían los dioses que burbujeaba sobre la lumbre y salpicaba el suelo. Agua derramada, grasa y toda clase de restos de comida pringaban los mugrientos tablones del suelo, bajo los cuales corría un sumidero poco profundo. Los huecos entre los tablones daban lugar a que la mayor parte de los desperdicios se colaran debajo. Y, a juzgar por los ruidos amortiguados que se oían bajo sus pies, Kit imaginó que no se desperdiciaba nada. Me llamo Pierrot, como indica el rótulo de la entrada. Mita, sirve a la nueva chica un poco de ese guiso que estás achicharrando, gritó el hombre a un adolescente delgado
al que apenas se lo veía en las sombras de un rincón. Luego se volvió hacia Kit. Trabaja el turno de las cenas y veremos cómo va la cosa. Toma ahora un plato y después podrás comer cuanto quieras. Son mis reglas. Si cumples bien, ya veremos si se me ocurre alguna otra cosa que puedas hacer. Le dirigió una insinuante mirada lujuriosa antes de caminarse hacia la puerta que conducía a la sala de la taberna. ¿Y qué pasa con mi montura? Preguntó Kit antes de que saliera de la cocina. La tengo atada en la parte trasera. Pigot hizo un alto para mirar sobre el hombro de la muchacha. Si quieres que dé de comer también a tu montura, hazte la cuenta de que habrás de quedarte para el desayuno de mañana. No dirijo un establecimiento de calidad. De un modo u otro, le hizo un guiño lascivo. Tendrás que pagar lo que obtengas. Kit estaba demasiado cansada y hambrienta para escupirle el insulto que se merecía. Se dejó caer con pesadez en un banco junto a la mesa. El chico llamó a Mita. Le trajo un cuenco de guiso y se lo puso delante. Kit cogió una cuchara y empezó a engullir el estofado, a pesar de que estaba tan caliente que le quemaba la lengua. Para su sorpresa estaba gustoso. Mita se sentó al borde de la mesa. El muchacho tenía el cabello rubio y tieso como tallos de mazorca, y el rostro marcado de viruela. La miraba boquiabierto, dejando a la vista una lengua grande y muy rosada. Oye, si estás esperando que te dé mi opinión sobre el guiso, te diré que está bastante aceptable. Pero no le vendría mal un poco más de pimienta, dijo Kit, después de tomar varias cucharadas. Mi padre decía siempre, ante la duda, añade más pimienta. Y Pigot tenía razón. Has dejado que se queme. Aparentemente decepcionado, el chico cerró la boca y se dio media vuelta, en silencio. Mientras se dirigía a la lumbre, Kit advirtió que cojeaba un poco al andar. Por alguna razón le recordó a la Stlin, y de inmediato sintió afecto por el muchacho. Era más exacto tenerlo como aliado que como enemigo, razonó Kit. Me llamo Kitiada, le dijo con un tono más simpático. Espero que no seas hijo de ese patán, ¿verdad? Preferiría ser su esclava que estar emparentada con él. Mita esbozó una sonrisa desvaída. Estaba tan mugriento como la cocina, pero su gesto era afable y sincero. Trabajo para él y a cambio recibo un corto salario y las comidas, contestó. Vivo en la cuadra. Esta noche la cuadra será también mi hogar, dijo Kit, devolviéndole la sonrisa. Siguió comiendo el guiso y en pocos minutos había engullido el resto. Mita salió para ocuparse de Canela y cuando regresó, Kit ya se había puesto manos a la obra y metía platos sucios en una tina de madera. Empieza a llenar esto con agua del pozo que está afuera, ordenó. Si puedes, trae 2 cubos a la vez. Aquí hay que organizarse. Mita vaciló un instante, como si decidiera si desafiaba o no la autoridad asumida por Kitiada. Tenían más o menos la misma edad. Puede que él incluso fuera 1 o 2 años mayor. Justo en ese momento, el retumbar de las voces en la sala aumentó a medida que la gente empezaba a llegar para la cena. Mita se encogió de hombros, agarró los cubos y salió por la puerta. Poco después, Pigot voceaba números a través de la puerta, y Kit y Mita tuvieron que emplearse a fondo para mantener el ritmo. Se servía un único plato cada noche, siempre alguna variedad de guisado, y los números significaban cuántos platos tenían que servirse. No pasó mucho rato antes de que los 2 jóvenes estuvieran llenando escudillas
tanto se habían tenido tiempo de limpiarlas antes como si no. No te preocupes, nadie espera limpieza y trato a cuerpo de rey cuando comen en la hostería de Pigot, aconsejó Mita de buen humor, mientras estaba apresurado llevando un plato sucio y lo destregaba con un trozo de paño aún más sucio que colgaba de su cintura y echaba una ración para el próximo cliente. Al menos los que viven aquí no. Y si a alguien le importa, se trata sin duda de un forastero que va de paso y de todas formas nunca volverá. Este es el único sitio en varios kilómetros a la redonda que sirve comidas calientes. Saliendo de la cocina y entrando en ella a todo poder, y afuera con escudillas vacías o llenas de estofado, Kate apenas tuvo tiempo de echar una ojeada a la sala. A un extremo había un bar y un mostrador cerca de la puerta de la cocina, donde Pigot servía bebidas y tomaba pedidos. A lo largo de los tablones del suelo había apretadas filas de botellas de colores, un elemento decorativo habitual en los tugurios de todo Kryn. Y en las paredes, a la altura de los ojos, colgaban feas acuarelas de nevados picos de montañas y cascadas. La clientela estaba constituida en su mayor parte por enanos, además de unos cuartos humanos cubiertos de mugre. Casi todos eran mineros o madereros. Algunos pertenecían a la cuadrilla de constructores de la calzada, lo que resultaba evidente por sus ropas, sus mochilas y sus cinturones de herramientas. El ruido era ensordecedor y, mientras pasaba entre las mesas, Chris solo logró entender fragmentos inquietantes de inquietantes conversaciones. Si quieres que te dé mi opinión, es una estratagema, una sucia altimaña. Dicen que el propio hijo de Wadmey ha salido asesinado. Aún no lo creo, y no lo creeré hasta que no tenga delante de mis narices alguna evidencia. Como bebas más esta noche, te quedarás dormido en cualquier rincón y te mojarás los pantalones. ¿Piensas volver al trabajo? ¿Por qué me tomas por un nagal? A mí no me engañan. Kitiada afinaba el oído al máximo mientras se movía con agilidad entre los descontentos clientes, ya que nadie le prestaba la menor atención, y nadie suponía que una joven estuviera relacionada con el crimen, o timo, según algunos, que tenía a todos en ascuas. La incautación de la nómina de la cuadrilla, los constructores que había entre la clientela ya habían preparado el equipaje y hacían planes para regresar a sus casas. Alguien se ha alargado con una fortuna, dijo Mita cuando cesaron las prisas y tuvieron ocasión de hablar. Los enanos creen que todo es un montaje para que sigan trabajando un poco más de tiempo sin paga. Son una raza de tipos desconfiados y de humor variable, añadió, con actitud de entendido. Y no les gusta que los hagan pasar por tontos. ¿Ha habido víctimas?, preguntó Kit adoptando un tono inocente. Al menos esperaba que lo padeciera. El hijo del noble, contestó el muchacho encogiéndose de hombros. Los asaltantes se ensañaron con él, aunque más parece que sea obra de un animal salvaje. Y ello es una de las razones por las que los enanos se huelen que hay gato encerrado. Una cosa es segura, los enanos no trabajan a crédito. Y ahora esa calzada ya no se construirá. Y no se resentirá el negocio de Pigot. Algo, admitió el joven, sobre todo al principio. Pero con esto no se acababa el movimiento de enanos y otros viajeros. Y si alguien quiere comida caliente y bebidas fuertes y bajo el tono de voz, con un cierto aire de disculpa, como compañía femenina por estos entornos, tiene que venir a Talas. Kit y Mita habían servido raciones de estofado hasta que la marmita de hielo estuvo casi vacía. Momento en el que Pigot anunció que la cocina estaba cerrada. Para entonces, la parroquia de la taberna había menguado de manera considerable. No acude mucha gente después de la cena, le confió Mita mientras renqueaba de un lado a otro de la cocina apilando platos sucios. Pigot
echa agua a su cerveza, cosa que no hacen en el establecimiento que hay al otro extremo del pueblo. ¿Qué establecimiento?, preguntó Kit. Creyó oírte decir que este es el único sitio donde se sirve comida caliente. Y así es. Mita bajó de nuevo el tono de voz. El otro es bueno, ya sabes, a lo que se refirió antes Pigot. Un sitio donde hay mujeres que se venden a los hombres, incluso a los enanos, si pueden pagarlo. El muchacho tenía las mejillas encendidas. Kit lo miró desdeñosa, sin sentirse turbada o ofendida. Mita se ocupó de cubrir el fuego con cenizas. Pigot se había quedado dormido en la sala. Solo quedaban un par de clientes que apuraban sus picheles. Pigot estaba despatarrado sobre una mesa y roncaba de modo repugnante. No te preocupes por él, le dijo Mita Kit, que estaba de pie en el vano de la puerta que daba a la sala y observaba al rollizo propietario. Siempre se despierta cuando se marcha el último parroquiano y echa el cerrojo a la puerta. Podemos irnos ya. Casi todas las mañanas viene un enano llamado Paulus Puentefirme, que hace la limpieza. Hoy no ha aparecido por aquí, y esa es la razón de que el establecimiento estuviera peor de lo normal. Vamos, te enseñaré dónde puedes dormir. Mita condujo a Kitty a la parte trasera, donde había un pequeño y achaparrado edificio, no tan grande como un granero, pero mayor que una cuadra. Canela estaba guardada allí, y aún quedaba espacio libre. La yegua linchó suavemente al captar el olor de Kit. Había heno limpio amontonado contra la pared, y la muchacha vio que Canela tenía agua suficiente. Le estaba agradecida a Mita por su consideración. Aquí es. Yo duermo en ese rincón. He puesto unas cuantas capas de paja en la pared. Así entrará menos aire por la rendija. Mita devolvió el heno y sacó algo. Veo que tienes una manta. Toma, aquí tienes otra más. No es mucho, pero necesitarás las dos para que no pases frío. Agotada de fatiga, Kit cogió la manta y le añadió la suya. Estaba demasiado cansada para que le preocupara dónde tumbarse. Fue al rincón opuesto al de Mita. Ahuecó un montón de paja y sintió que el sueño la vencía aún antes de recostar la cabeza. Kitiara había trepado a un árbol. Desde su escondrijo observó paralizada de miedo cómo el naval, en su forma de pantera, abría en canal el cuerpo de Watmey. De pronto, el negro y lustroso felino hizo una pausa y miró a lo alto, directamente aquí. Sus relucientes ojos diamantinos la invitaron a que bajara y compartiera el festín. Se despertó sobresaltada, notando el polvo de heno metido en la nariz, y vio a Aita arrodillado a su lado y sacudiéndola con suavidad por un hombro. Te dejé dormir cuanto me fue posible, pero Pigot ya no tardará en despertar y, si piensas quedarte, tenemos que prepararnos para servir los desayunos, le dijo. Kitiara alejó el sueño de su mente. Se frotó los ojos adormilados y se despedazó con lentitud. Echó un vistazo a la puerta y, por la luz que había, dedujo que acababa de amanecer. Se incorporó vacilante y se sacudió las pajas pegadas a la ropa. «Date prisa», insistió Mita mientras se dirigía renqueando hacia la puerta trasera. Kit decidió quedarse al menos hasta después del desayuno. No tenía dinero y tampoco planes inmediatos. El establecimiento de Pigot parecía un imán que atraía a toda clase de trotamundos y quizá obtuviera alguna información valiosa, así como nuevos compañeros. Intentaría llegar a alguna clase de acuerdo con el repulsivo tabernero. Kitiara estuvo a punto de cambiar de parecer cuando entró en la cocina y se encontró con que Pigot estaba de un genio de 1000 demonios.
El hombre maldecía en varios dialectos, derribaba pilas de platos y pateaba la mesa. El enano joven, considerando su raza, se entiende, procuraba pasar por alto el colérico estallido del tabernero mientras apilaba de manera metódica ollas, sartenes y platos en sitios que estuviera fuera de la casa de Pivot. El enfurecido propietario se fijó en Kit. Parecía a punto de decir algo y después cambiar de opinión. En medio de bufidos y resoplidos salió al patio posterior, donde un instante más tarde se le oyó chillar a las gallinas. Mita entró un poco después por la puerta trasera con una brazada de leña para el fuego. Kit fue a ayudarlo. ¿A qué viene todo este jaleo?, preguntó en voz baja mientras se atizaban las llamas. El proyecto de la calzada ha sido cancelado de manera oficial, respondió Mita con un susurro. Casi todos los enanos han regresado a Torvaldir, como yo había previsto. El capataz tenía una cuenta kilométrica sin pagar, en la que estaban incluidas sus consumiciones y las de sus 8 primos. Los puso al corriente el enano, sin dejar de destregar platos. Se marchó en mitad de la noche, dejando pendiente de liquidar la cuenta. El tal Ignus Cinnabrio tragaba más que una esponja. Se bebía medio barril en su noche libre, y sus primos otro tanto, cada uno. El enano llevaba puesto un mono de trabajo lleno de manchas que absorbía las salpicaduras del agua jabonosa. Tenía el pelo largo y plateado y lo llevaba recogido en la nuca en una cola de caballo. Sus ojos eran de un color castaño. Aunque de modales ásperos y arrogantes, era bastante atractivo para la ser enano. Más pronto o más tarde volverá, añadió. Ignius es honrado, aunque tiene su defecto. Ese no es uno de ellos. Liquidará la deuda, aunque quizá pasen meses. Entre tanto, Pivot puede echar pestes hasta que se canse. Kit miró al enano y Mita cogió la indirecta y los presentó. Este es Paulus Puentefirme. Trabaja aquí hace más tiempo que yo, aunque por temporadas. Y yo llevo casi 5 años. Kitiades destrechó calurosamente la mano del enano. El apretón de Paulus resultó más fuerte de lo que esperaba la muchacha y encajaba a la perfección con la firmeza que reflejaba su semblante. Me encontraba en Pozo de Plata cuando levantaron el campamento, dijo Paulus a modo de explicación. Andaban muy escasos de fondo, así que no podían pagar cuentas pendientes, aunque hubiesen querido. Pero intenta explicarle eso a Pivot. Cree que todo bicho viviente tiene un único objetivo. Tiene como único objetivo engañarlo, en especial los enanos. Remató la frase escupiendo en el suelo para dar más énfasis a sus palabras. Reanudó su tarea de fregar y apilar platos, pero seguía hablando con Kitiades y mientras trabajaba. ¿Han cogido a los autores de robo?, preguntó Kit con una actitud tan despreocupada como le fue posible adoptar, a pesar de que el corazón le latía desbocado. ¿Qué va?, dijo Paulus, y no los cogerán. Esos ya están muy lejos de aquí. Incluso los que los vieron y podían identificarlos también se han largado. Los guardias y los vasallos que los acompañaban han puesto pies en polvorosa. Tenían que responder por su fracaso, y la muchacha que iba a casarse con el joven noble, una vez que estuviera terminada la calzada, ha ofrecido una gran recompensa por la captura de los cómplices, vivos o muertos. Se comenta que se han encerrado en lo alto de una torre del castillo y que el dolor la ha vuelto loca de remate. Basta de chachada, Damo Pivot, que había entrado por la puerta trasera sin que ninguno de los tres lo advirtiera. Miró con ferocidad a Paulus. ¡Tú!
Termina de una vez con esos platos y deja tus chismodeos enanos. Y vosotros dos, si pensáis alimentaros a mi costa, esta mañana poneos a trabajar. Los clientes ya han empezado a llegar. En efecto, se oía el ruido de pisadas en la sala anunciando la entrada de los parroquianos. Paulus acogió la actitud hostil de Pigot con una máscara de indiferencia y reanudó su tarea. Mita y Kit empezaron a correr de un lado a otro de la cocina, preparando comida y disponiendo los servicios. En cuestión de minutos, las cosas estaban mejor organizadas, en parte porque Kit no sentía empacho alguno de dar órdenes. Paulus, no amontones los platos tan lejos de la latina, le dijo al enano. Acércalos más y mira a ver si encuentras otra tina para las ollas y las sartenes. El joven enano la miró con un atisbo de sueño en sus ojos e hizo lo que le pedía. Fíjate, Mita, así es como se debe batir la masa para bizcochos. Kit tomó la escudilla que tenía el pinche y le hizo una demostración. Y asegúrate de que el horno ha cogido bastante temperatura antes de meterlo. O por mucho que bata la masa, no saldrán bien. Esta era la clase de trabajo que Kitiara la detestaba, pero el haber tenido que dirigir el hogar de los Majeres durante años, prácticamente sin ayuda de nadie, le había dado experiencia en la organización y en las artes culinarias. En cualquier caso, si conseguía que las cosas funcionaran bien, menos trabajo habría para ella. Justo en ese momento, Pigot irrumpió en la cocina, algo más apaciguado por la gran afluencia de clientes, si bien, por costumbre, dispuesto a estallar a la menor oportunidad. Sus ojos reflejaron sorpresa. Kit apartó a un lado al rollizo propietario. Cuando aflojen las prisas, me gustaría discutir contigo mi permanencia aquí durante un tiempo. Y con una distribución, Pigot, que inspeccionaba la mejora operada en el funcionamiento de su cocina, asintió con un cabeceo. Mita oyó la petición de quitarle el sonrío para sus adentros. Pigot aceptó pagar un reducido sueldo semanal a Kit, además de alojamiento y manutención para la muchacha y para Canera. Kitiara demostró estar capacitada para poner orden en la caótica cocina. Mita probó ser un voluntarioso y eficaz aprendiz de cocinero. Y Paulus, puente firme, estoico en cuanto a sus tareas. Era un buen trabajador. Acudiendo a una sonrisa y alguna que otra chanza a costa de Pigot, Kit lograba que sus compañeros estuvieran de muy buen humor sin dejar por ello de trabajar a buen ritmo. La paga no era gran cosa, pero si Kit no tenía más remedio que regresar a Solate, al menos no lo haría con las orejas gachas, sin un céntimo en el bolsillo. Por la noche, acostada en la cuadra tras un día de trabajo agotado, Kit pensaba a menudo en su caso y sobre todo en los gemelos. Se preguntaba qué tal le irían las cosas a Raistlin en la escuela de magia y si Caramon lo cuidaría bien. Estaba disfrutando de esta semana lejos de su hogar, pero lo cierto es que estaba casi decidida a regresar. Si hubiese tenido alguna pista de dónde se encontraba su padre, habría ido allí, o al menos en esa dirección. Durante los primeros días que pasó en la hostería, Kit encontraba mil excusas para ir a la sala y observar con detenimiento a la muchedumbre, buscando un rostro familiar, el de Gregor o incluso el de Ursa, pero nunca vio a nadie conocido. De vez en cuando algún guerrero o el antecaballero de Solamnia entraba en el establecimiento y Kitiara recurría a cualquier maña para servir su mesa. Si conseguía cruzar algunas palabras con ellos, yo les preguntaba si habían oído hablar de un legendario mercenario llamado Gregor Utmatal. Algunos lo conocían de oídas, o eso creían al menos.
pero ninguno tenía información reciente o fiable. Después de cierto tiempo, Kit dejó de preguntar. Al principio la muchacha oyó hablar mucho sobre la emboscada tendida a la guardia que llevaba la nómina. Entre los viajeros y los habitantes locales se propagaba alguna noticia, así como rumores sin fundamento. Pero, en conclusión, ninguno de los asaltantes había sido identificado ni se había arrestado o capturado a nadie. La prometida del joven noble asesinado, al otro lado de las montañas, había ofrecido una suma astronómica. Se daba crédito a los rumores. La cantidad triplicaba la suma adobada. Para tomar venganza de los asesinos, corrían comentarios en voz baja de que Lady Matilda se había entregado a la magia negra y tenía a su servicio un verdadero ejército de espías y magos, aunque hasta ahora sin ningún resultado. Kit no asomó la nariz fuera de la hostería. A decir verdad, no tenía tiempo ni interés en fisgonear por talas. Dedujo que lo más juicioso era no llamar la atención. La espada de Beck seguía escondida entre unos arbustos a los que nadie se acercaba. Pasado un tiempo, los rumores cesaron y llegó el día en que nadie habló más de robos de la nómina. Kit perdió toda esperanza de rastrear a Ursa y obtener su parte del botín. A medida que transcurrían los días, el episodio le parecía algo cada vez más lejano, por completo ajeno a ella. Libre por primera vez después de muchos años de la responsabilidad de tener que cuidar de sus hermanos y con un poco de dinero en el bolsillo, Kit se sentía orgullosa de su independencia. El compañerismo que le brindaba Mita también contribuyó a hacer más agradable su estancia en la hostería. Consideraba al muchacho como a otro hermano pequeño, a pesar de que él tenía su misma edad, más o menos, aunque Kit sospechaba que el afecto que le profesaba el chico era más romántico. Era de agradecer que jamás hubiera dicho o hecho nada dictado por ese desatinado de sentimiento. Cada noche dormían a escasos metros de distancia, disfrutando platónicamente de su mutua compañía. Una tarde nebulosa, en que estaban juntos en el patio recogiendo los huevos puestos por la gallina de Pigot, Kitiada le preguntó por qué cojeaba. No lo sé con exactitud, dijo Mita, eludiendo los ojos ya que Kit había sacado a colación un asiento delicado. Siempre he cojeado. Vivía con mi abuela cerca de aquí. Ella cuidaba un rebaño de cabras para ganarse la vida. Cuando le preguntaba cómo me había ocurrido, nunca quiso decírmelo. Se limitaba a sacudir la cabeza y miraba a otro lado con gesto triste. Pigot dice que seguramente una de las cabras debió de pisarme la pierna un día y me causó la cojera. Mita se subió la pelinera del pantalón para enseñar aquí una marca curvada que tenía en la antepierna derecha. La muchacha examinó la cicatriz, pero no estaba segura de que padeciese la marca dejada por una pezuña. ¿Qué decían tus padres cuando les preguntabas? No pude preguntarles. No llegué a conocerlos. Los primeros recuerdos que tengo son de vivir ya con mi abuela. Kit estaba muy cerca de mí y cuando los ojos se encontraron con los del muchacho, tuvo la inquietante sensación de que iba a besarla. Sin embargo, el momento pasó. Qué distinto de la arrogante seguridad del Nava, pensó para sus adentros sin poderlo evitar. Pigot no era ni por asomo tan caballeroso como Mita, y en más de una ocasión el gordo y repulsivo tabernero se había plantado frente a Kitiada mirándola con lascivia y haciendo insinuaciones obscenas. Pero Pigot nunca había insistido cuando Kitiada lo apartaba de un empujón. Sabía que la muchacha llevaba siempre consigo una pequeña navaja escondida entre los pliegues de la túnica. En una ocasión en que el tabernero se había acercado tanto a ella que el ardiente aliento le rozaba la cara, Kit había sacado la navaja y se la había puesto le había puesto la punta en el prominente estómago. Vaya, nos gusta jugar duro, ¿eh?
Se había mofado Pigot, pero en su voz no había amenaza, y sus ojos miraron nerviosos alrededor buscando una salida sin quedar en ridículo. Por lo general, el tabernero tenía un humor agriado. A veces propinaba un cachete a Mita en la nuca y lo regañaba. O si el enano, que era en parte de la alianza, tenía la mala suerte de que se le cayera un plato y llegaba más tarde, Pigot lo descontaba de la paga de todos. Una mañana, avanzado ya el verano, Kit se despertó habiendo tomado la decisión de marcharse. No por causa de Pigot, al que podía manejar bien, sino porque las perspectivas de hallar aventuras en Talas eran casi nulas. Tenía dinero suficiente y ya había pasado una temporada lejos de Solace, por tanto regresaría a casa. Enseguida puso al corriente a mitad de sus planes y el muchacho la sorprendió de decirle que iría con ella. Estoy harto de aguantar los insultos y las provocaciones de Pigot, declaró. Tengo guardado un buen puñado de dinero y me marcho contigo. ¿Qué me dices de tu abuela?, preguntó Kit. ¿No te echará de menos? Oh, murió hace 3 años. Fue eso lo que me indujo a trasladarme aquí a trabajar para Pigot. Kitiara se opuso aduciendo que volvía a casa para cuidar de sus hermanos, que él no podía quedarse con ella y que, de todas formas, no le gustaría Solace. Mita respondió que lo acompañaría parte del camino y después se dirigiría hacia Haven. Kit se encogió de hombros. Mita se excitó tanto ante la perspectiva del viaje que contagió su entusiasmo a Kitiara. Juntos revolvieron la cuadra y empezaron a empaquetar sus escasas pertenencias. Más tarde, ya en la cocina y antes de que comenzaran las piezas de los desayunos, Kitiara y Mita cuchicheaban sobre sus planes en medio de visitas contenidas. Cuando una mano dio unos golpecitos a la muchacha en la espalda, se volvió para encontrarse con Paulus, que la miraba ceñuda. «Hacedme partícipe del gran secreto», dijo el enano, observando a uno y a otro de manera alternativa. Le contaron que pensaban dejar el trabajo y marcharse. ¿Y cuál no sería la sorpresa de Kit cuando Paulus anunció que también él se despediría y los acompañaría? Cuando Mita se separaba de ella y en el camino, Paulus continuaría hacia el sur con el muchacho. Me muero de ganas por ver la cara que pone ese boado gordinflón cuando se lo digamos, dijo Paulus con una sonrisa maliciosa. Pocos minutos más tarde, se le presentó la oportunidad y acorralaron a Pigot para informarle que los 3 se marchaban después del desayuno. El rollizo tabernero se congestionó y empezó a borbotar palabrotas. Chilló y los insultó a voz en grito, y ellos a su vez le dedicaron otros tratos y epítetos. Entonces, Pigot cambió de táctica e intentó engatusarlos para que se quedaran al menos un par de días para darle tiempo de encontrar sustitutos en la cocina. ¿Cómo vais a poneros hoy mismo en camino?, suplicó. Tú, mira, ¿cómo piensas viajar si ni siquiera tienes caballo? Me compraré uno, respondió envalentonado el muchacho. Tengo al lado lo suficiente para comprar 3 o 4. No, deja que te lo compre yo, amigo, intervino Paulus con una actitud ostentosa. Tengo dinero de sobra para pagar una docena. Kit, ¿dónde está tu gratitud?, se quejó Pigot. Mita, he sido como un padre para ti, Paulus. Las carcajadas de los 3 cortaron su inútil súplica. De nuevo, el tabernero cambió de táctica. Se dio unos tirones de la deformada oreja y una expresión
taimada asomó fugaz a su semblante. Os propongo un trato, comenzó. Os pagaré el doble de vuestro salario semanal si os quedáis otras 2 noches más. Eso es todo. Justo el tiempo que necesito para hacer algunas gestiones. El doble del salario. Y después, todos tan amigos. Hubo un intercambio de miradas entre Kit, Mita y Paulos. La oferta era demasiado buena para rechazarla. Y de todas formas, podían aprovechar el tiempo para comprar provisiones y preparar el viaje. Hecho, dijo Kit tendiendo la mano a Piegot. El tabanero se la estrechó con frialdad y después se limpió la suya en el delantal. Luego les dijo con tono brusco que volviera a su trabajo. 2 días más tarde, la noche antes de la partida, Piegot contó el salario de 2 semanas, un considerable montón de monedas, sobre la palma extendida de cada uno de ellos. El desagradable tabernero apenas les había dirigido la palabra en aquellos 2 días de próloga, y no se dejó ver cuando el tío se puso en marcha a la mañana siguiente, antes de que se hubiera levantado el sol. Quien se sentía feliz montada de nuevo sobre Canela después de tanto tiempo. Aparte del dinero ganado, que ahora voltaba a su bolsa, llevaba encima solo las pocas cosas que traía consigo al llegar ahí, así como la espada de Beck, que había recogido de su escondrijo. El alma seguía envuelta en un paquete, pero la expresión en la mirada de Pablos puso de manifiesto que el enano había adivinado que la muchacha guardaba una valiosa espada en el fardo que llevaba colgado a la espalda. Mita montaba un bonito caballo de pelo dorado con las crines y la cola blanca, que había comprado un anciano habitante de los bosques, y Paulos iba a lomos de una pequeña jaca. Los 2 animales iban cargados con bolsas y paquetes, algunos de los cuales estaban muy abultados, en tanto que otros resonaban con un tintineo metálico. Donde había tenido guardadas mientras todas aquellas cosas mientras vivían juntos, en la cual era algo que Kit no alcanzaba a comprender. Cayó en la cuenta de que estaba mirando embobada a sus compañeros. Todos, dijo Paulos con una sonrisa de oreja a oreja, al advertir su mirada sorprendida. Mita asintió con un cabeceo, tan sonriente como el enano. Kit sacudió la cabeza y espoleó a Canela. Con tanta carga avanzaron despacio. Cubrieron solo 20 o 22 kilómetros desde Talas en dirección sudoeste, a través de montañas bajas y densos bosques, antes de detenerse temprano para acampar durante la noche. Los 3 discutieron sobre quién prepararía la cena, y Paulus, el candidato con menos posibilidades, ganó. Para sorpresa de Kit y Mita, el espabilado enano cocinó en una sartén unos deliciosos huevos fritos y salchichas cortadas en trozos. Los 2 compañeros estaban sorprendidos de que Paulus se hubiera contentado con el trabajo de friegaplatos en la taberna de Piegot sin revelar sus ocultas habilidades culinarias. Se hallaban de un humor excelente, leyendo por todo e intercambiando historias sobre sí mismos. Lo unitario empezó a asomar tras la nube. El viento cambió de dirección y se levantó una ligera brisa. Canela se relinchó. Tan confiado estaba el tío sin esperar una atención que ninguno de ellos sospechó nada hasta que Kit levantó la vista y vio 3 figuras de pie al borde del círculo luminoso de la hoguera, con las almas enarboladas. De inmediato, Kit y Paulus se incorporaron de un salto. «No os mováis», gritó una voz vagamente familiar, perteneciente a la figura más corpulenta, que se mantenía más apartada de la luz. A pesar de que la luna brillaba en lo alto, Kit apenas distinguió detalles sobre aquel hombre encapuchado y envuelto en una capa. Dio por hecho que era un hombre, ya que su voz así lo indicaba. Las otras 2 figuras avanzó unos pasos a tiempo que movía a un lado y a otro una espada corta. La capucha se le había deslizado hacia atrás, de manera que dejaba a la vista un cabello negro, orejas puntiagudas y un rostro
pintado con extraños dibujos. Elfos salvajes, pensó Kit para sus adentros. Eran poco los miembros de esta raza que la muchacha había visto por entonces, y de hecho tenía prejuicios contra cualquier clase de elfo, convencida de que no eran tan francos como los enanos o tan inofensivos como los Kenders. El Calanesti de la espada corta registró con rapidez a los 3 viajeros. Apolo le encontró una daga y un pequeño adote, y aquí la navaja escondida. No vio el envoltorio que guardaba la espalda. La muchacha había atado discretamente a Canela. Debajo de la manta utilizada para montar, Mitas, que se había incorporado, no salía de su estupefacción. Iba desalmado. Otro de los asaltantes fue hacia los caballos, donde Mita y Paulos habían amontonado sus posesiones. Este era también Calanesti. Los dos elfos intercambiaron una frase en su lengua, que Kit desconocía, en tanto que la tercera figura corpulenta se mantenía en segundo plano, sumida en el silencio y, en opinión de Kit, muy nerviosa. Paulos echó un vistazo a la muchacha, pero ésta se encogió de hombros sin saber qué hacer. Kitiada empezó a retroceder despacio hacia su yegua. El Calanesti, que manejaba la espada corta, gritó lo que evidentemente era una advertencia, y Mita volvió la vista hacia ella, alarmado. La figura encapuchada dijo algo a los Calanesti en elfo, aunque se advertía en su pronunciación un fuerte acento. Aquí le pareció entender algo así como: no os preocupéis por ella. El Calanesti de la espada retrocedió junto a su compañero sin perder de vista a los 3 amigos con la punta del arma levantada en guardia. Kit tuvo ocasión de dar unos cuantos pasos más hacia Canela. Cuando el Calanesti llegó junto a su compinche, se giró un poco para ayudarle a terminar el registro de las alforjas. Kit entró en la acción, rodeó a la yegua y cogió la espada escondida e intentó con gestos frenéticos sacarla del apretado envoltorio. Oyó que el tercer hombre, que estaba segura de que no era un Calanesti, gritaba algo y se abalanzaba blandiendo un espeluznante cuchillo curvo, mientras desenvolvía la espalda tan rápido como le era posible. Echó un vistazo por encima de la grupa de la yegua y vio que el tipo corpulento cargaba contra ella, seguido por uno de los Calanesti. Paulos se había tirado de cabeza al suelo. Mita continuaba de pie, boca abierto, al parecer paralizado de miedo. Kitiada lo sorprendió al cargar contra ella. Salió de detrás de Canela con la espada enarbolada. El hombre corpulento dio un respingo y retrocedió un paso. El Calanesti siguió adelante, por lo que Kit se apartó de la yegua para tener campo libre. Mientras lo hacía, Mita pareció salir de su estupor con una sacudida y entonación. Con un penetrante grito que sorprendió a todos, se lanzó a la carga. A despecho de la cojera, saltó en el aire y aterrizó en la espalda de la corpulenta figura encapuchada, y dejó caer el cuchillo con el contonazo. Con el brazo ceñido a la garganta del hombre, Mita le detiró la capucha. Era ni más ni menos su gordinflón y deshonesto antiguo patrón. «Pigot, Pigot», espetó Kit asqueada. Debería haberlo imaginado. Mita seguía apretando la garganta del tabernero, que tenía ya la lengua fuera y se debatía para librarse de su atacante. Pero el muchacho resistía y, denotando con un gran sentido común, golpeaba la oreja tullida de Pigot con el brazo cerebral. El tabernero bramaba y maldecía de manera ininteligible. Entonces, las cosas ocurrieron tan deprisa que, al recordarlo más tarde, Kitiada fue incapaz de reconstruir todo el episodio. El primer Calanesti llegó hasta ella. La muchacha frenó su embestida con fintas y contraataques. Era un buen luchador, pero la espada de Kit desenvainada era intimidante. Reflejó la luz de la luna y centelleó en su mano. Vio que al Calanesti le preocupaba el alma.
a pesar de mantenerse firme. El otro elfo había corrido en ayuda de sus compinches. En el momento en que llegaba donde tenía lugar la casi cómica lucha entre Pigot y Mita, el tabernero se dio media vuelta. El calineste le metió y acuchilló al pobre muchacho en el costado. Mita chilló, aflojó el brazo con el que rodeaba la garganta de Pigot y cayó al suelo. Cabrón. Kitiara vio lo que ocurría por el rabillo del ojo, ya que ella también estaba en apuros. El calineste con el que combatía era un luchador con recursos y la había obligado a retroceder hasta acorralarla contra un árbol, al tiempo que se las había ingeniado para quedar fuera del alcance de sus cada vez más violentas estocadas. Ahora ya no tenía espacio para retroceder y el elfo acortaba distancias. El otro calineste corrió hacia ellos, gritando en su incomprensible lenguaje. Pigot no se había movido del sitio y se limitaba a cobrar del suelo. De repente, por debajo de él, su propio cuchillo arremetió con furia y se hundió en la parte baja de su rollizo vientre. El repugnante hombre lanzó un grito agónico. Bajó la vista boquiabierta hacia su mejor cuchillo de cocina, que lo abría en canal hasta el esternón. La mano de Paulus aferraba el mango. El primer calineste cometió el error de mirar sobre el hombre para ver qué ocurría, y un instante después, Kitiara había metido y le atravesaba el corazón. Ahora fue Paulos el que corrió hacia ellos con una enorme piedra de la hoguera en una de las manos y el cuchillo en la otra. La expresión de su semblante era aterradora. El segundo calineste se giró un poco para tener a la vista tanto al enano como a la muchacha. Intentó contenerlos con la espada levantada. Estaba despavorido. Despacio, Kitiara y Paulos se acercaron a él. De improviso, el elfo le metió con un amenazador golpe de espada. Cuando los dos amigos retrocedieron para esquivarlo, el calineste giró sobre sus talones y desapareció entre la maleza con tanta rapidez que no tuvo tiempo de reaccionar. Kit y el enano se quedaron parados unos largos segundos, intentando localizarlo, pero no vieron ni oyeron nada. Por fin, Paulus arrojó sus armas al suelo. Tras despojar a los cadáveres de cualquier objeto de valor, los dos amigos dejaron a Pigot y al calineste a merced de las alimañas del bosque. Pero enterrado la mitad, lo mejor que pudieron bajo un montón de ramas y hojas. Fue un necio, dijo Paulos, de pie junto a la tumba. La voz temblorosa por la emoción. No, fue un valiente, lo corrigió Kitiara. Cabalgaron hacia el sur durante 2 días, llevando consigo el caballo y las pertenencias de Mita. Al llegar a una loma donde las montañas se dividían y 2 senderos tomaban direcciones opuestas, decidieron separarse. Kit había insistido para que Paulos se quedara las cosas de Mita, pero el enano no quiso ni oír hablar del asunto. Tampoco la muchacha codiciaba las propiedades de un amigo muerto. Por tanto, descargaron los bultos del bonito caballo del muchacho y dejaron libre al animal. La loma se asomaba a una profunda y estrecha cañada, y desde el borde de la escarpada de la Paulus arrojó uno por uno todos los paquetes y bolsas tan lejos como le fue posible. No los oyeron caer en el fondo. Parece un despilfado, comentó Kit. Su vida lo fue, contestó el enano, hurtando los ojos. ¿Hacia dónde te diriges?, preguntó la muchacha mientras regresaba hasta su yegua y se preparaba para partir. No lo sé. Paulo subió a su montura, pero a un sitio diferente. De eso no te quepa la menor duda. ¿Vas a hacerme un favor?, pidió Kit con gesto solemne. No comentes con nadie
todo esto, pero sobre todo no digas nada de mi espada. Dio unas palmaditas a la valiosa alma, atada con correas a la silla que había cogido del caballo de Pigot. No te preocupes, no hablaré de ello. Los ojos del enano se prendieron en los de Kit. Y tampoco preguntaré la razón. Buena suerte, le deseo. Buena suerte. Paulos fue el primero en dar media vuelta, con la misma actitud indiferente que cuando se habían conocido. A la grupa de Canela, Kit estuvo observando al apuesto enano hasta que desapareció por el estrecho sendero que conducía a la calzada principal del oeste. Al cabo de unos minutos, la muchacha emprendió la marcha al galope en dirección a Solace. Fin del capítulo. Besitos. Hasta mañana.